Cuando estamos atravesando tiempos de adversidad, es común sentir que el mundo a nuestro alrededor se está desmoronando. La presión de la vida, las dificultades financieras, la pérdida de un ser querido, la soledad, o incluso la sensación de que todo lo que hemos construido ha sido en vano, pueden hacernos cuestionar: ¿dónde está Dios en todo esto? Puede parecer que no hay sentido en nada, que nuestras oraciones no son escuchadas y que estamos solos en medio del caos. Es en esos momentos, cuando las tormentas de la vida nos rodean, que más necesitamos recordar que Dios está en control, incluso cuando no vemos o sentimos su presencia. La paz no viene de entender cada detalle de nuestro sufrimiento, sino de confiar en que, incluso en el caos, Dios está guiando todo hacia su propósito. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a entregar todas nuestras ansiedades a Dios, quien nos dará una paz que va más allá del entendimiento humano. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de saber que Dios está con nosotros en todos los momentos, ya sea en la calma o en la tormenta. La cuestión central que debemos enfrentar es: ¿cómo podemos encontrar paz en medio del caos? ¿Cómo podemos confiar en un Dios que muchas veces parece distante cuando todo a nuestro alrededor está perdido? Este es el convite de la fe cristiana. No es la ausencia de dificultades lo que nos trae paz, sino la confianza de que, incluso cuando no entendemos, Dios está gobernando todo. Solo verifica si ya estás suscrito al canal, porque en este canal traeré en los próximos videos una serie de contenidos como este, que te llevarán a una reflexión y un deseo de búsqueda para estar más cerca de Dios y encontrar lo mejor para tu vida y tu caminar con Dios. Una de las pasajes más impactantes que nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido, es la historia de Jesús calmando la tormenta, registrada en Mateo 8, 23, 27. En ella, Jesús y sus discípulos estaban en un barco en el mar de Galilea cuando una gran tempestad se abatió sobre ellos. Las olas golpeaban fuertemente contra el barco y los discípulos, aterrorizados, clamaron por ayuda. A pesar de la gravedad de la situación, Jesús estaba durmiendo tranquilamente. La tormenta era tan violenta que los discípulos, acostumbrados al mar, temían por sus propias vidas. Se sintieron completamente impotentes, sin saber qué hacer. La situación parecía sin salida y parecía que la muerte estaba cerca. Sin embargo, Jesús, que estaba en silencio durante la tormenta, es despertado por los discípulos con un grito de desesperación: «Señor, sálvanos, perecemos». Jesús entonces se levanta, enfrenta la tormenta y con una palabra ordena: «Silencio, cálmate». Y la tormenta se calma inmediatamente, el viento cesa y las aguas se vuelven tranquilas. Luego, Él se vuelve hacia los discípulos y les hace una pregunta profunda: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esta historia es más que un simple milagro de control sobre la naturaleza. Habla sobre la confianza en Dios en medio del caos. La tormenta, muchas veces, simboliza las dificultades y desafíos de la vida, y la reacción de los discípulos refleja cómo muchos de nosotros reaccionamos ante la adversidad, con miedo y duda. Estaban con Jesús, el Hijo de Dios. Lo más notable de esta historia es que, a pesar de la tormenta y el pánico de los discípulos, Jesús estaba en control todo el tiempo. Incluso cuando los discípulos no veían una solución o una salida, Jesús estaba tranquilo, en paz, sabiendo exactamente lo que haría. No se apresuró, no entró en pánico. Su paz no era una paz sin tormenta, sino una paz dentro de la tormenta. Sabía que la situación estaba bajo su mando y eso se reflejó en su comportamiento tranquilo y confiable. Lo que esta historia nos enseña es que incluso en medio del miedo y la incertidumbre, podemos confiar en que Dios está en control. Cuando la vida parece estar fuera de control, cuando las tormentas se vuelven demasiado grandes para soportar, es el momento de recordar que, incluso en las situaciones más aterradoras, Jesús está con nosotros en la barca.
Él nunca nos abandona y tiene el poder de traer la paz que necesitamos. La historia de Jesús calmando la tormenta es mucho más que un evento de poder divino. Es una invitación a la reflexión sobre nuestra propia confianza en Dios. Como los discípulos, muchos de nosotros pasamos por momentos de crisis en los que las dificultades parecen ser mayores de lo que podemos soportar. Y muchas veces nos sentimos como ellos, aterrorizados, sin saber qué hacer, con la sensación de que estamos a punto de hundirnos. Cuando las tormentas de la vida se abatían sobre nosotros, la tentación de dudar de la presencia y el poder de Dios es fuerte. Parece que Él está distante, que no ve nuestro dolor o no le importa nuestra lucha. A veces cuando oramos y las respuestas no llegan, o cuando no entendemos el propósito del sufrimiento, comenzamos a cuestionar, ¿por qué Dios no actúa? ¿Está realmente en control? La respuesta de Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe?, no es una recriminación dura, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra fe en momentos difíciles. La tormenta no era una señal de que Dios había abandonado a los discípulos, sino una oportunidad para que aprendieran a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. De la misma manera, las dificultades en nuestra vida no son un signo de que Dios nos ha olvidado, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y confiar en su soberanía. La confianza en Dios en medio del caos no es un simple sentimiento de tranquilidad, sino una decisión activa de entregar nuestro miedo y nuestra ansiedad en las manos de Dios. Cuando nos enfrentamos a una tormenta, nuestra tendencia es tratar de controlar la situación, buscar respuestas inmediatas y actuar por nuestra cuenta. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios comienza cuando somos capaces de entregar el control de nuestra vida a Él, reconociendo que su sabiduría y su poder son infinitamente mayores que los nuestros. Nuestro desafío es creer que, así como Jesús estaba en la barca con los discípulos, Él está con nosotros en nuestras tormentas, y lo más importante, Él tiene el poder de calmar las tormentas. Pero, incluso si no lo hace, Él estará con nosotros en medio de la tormenta. A veces, Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero nos da paz en el corazón para que podamos enfrentar los desafíos con fe y confianza en su cuidado. En nuestra vida cotidiana, esto significa que debemos aprender a confiar en Dios no solo cuando todo está bien, sino también cuando estamos afligidos, asustados o perplejos. Significa orar sinceramente, entregando nuestras preocupaciones, sabiendo que Él escucha y cuida de nosotros. La confianza en Dios no es pasiva, sino que implica acción. Es creer que, incluso si no podemos ver la solución, Dios ya la tiene. Es esperar con paciencia, sabiendo que su respuesta vendrá a su tiempo, y confiar en que Él siempre actúa para nuestro bien, aunque no podamos entender de inmediato. Esta confianza no significa que nunca sentiremos miedo, sino que podemos tener paz en medio de él. El miedo es una emoción humana natural, pero la fe nos permite enfrentar el miedo con la certeza de que Dios está en control. Él no nos promete una vida sin dificultades, pero promete estar con nosotros en todas las circunstancias. El hecho de que pasemos por dificultades no disminuye la presencia de Dios en nuestra vida. Él es el mismo Dios que calmó la tormenta, y Él tiene el poder de traernos paz, incluso en medio del caos. Dios, en su sabiduría, permite que pasemos por tormentas, pero estas tormentas tienen un propósito. Nos enseñan a depender de Él, a buscar su presencia y a confiar en su fidelidad. A veces, es solo cuando la tormenta nos golpea que nos damos cuenta de cuán profundamente necesitamos a Dios. Las dificultades nos fuerzan a mirarlo con más intensidad, a buscar su paz de manera más urgente. El ejemplo de Jesús nos muestra que, incluso en las tormentas más furiosas, podemos descansar en su paz. Él está en control de todas las cosas, y al confiar en Él, podemos encontrar la fuerza para continuar, incluso cuando el camino por delante parece incierto. No importa el tamaño de la tormenta,
Dios es mayor y más poderoso que cualquier situación que podamos enfrentar. Nuestro papel, entonces, es permanecer firmes en la confianza de que Él está en la barca con nosotros, que no nos abandona y que, al final, Él traerá paz a nuestra alma, independientemente de las circunstancias. Como los discípulos, podemos mirar a Jesús y en lugar de desesperarnos, elegir confiar en su poder y en su bondad. Él calma las tormentas externas, pero principalmente, Él calma las tormentas dentro de nosotros. Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo una experiencia tuya o de alguien cercano en la que las promesas de Dios se hicieron realidad. Fortalezcamos nuestra fe juntos e inspiremos a más personas con estos momentos de esperanza y transformación. Para reforzar el mensaje de confianza en Dios, es fundamental basar nuestras reflexiones en la autoridad de las Escrituras. Cuando estamos en momentos de crisis, la palabra de Dios se convierte en un faro que nos guía a través de la oscuridad, recordándonos que Él está en control y tiene un propósito mayor para nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña una lección profunda sobre la confianza. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un recordatorio claro de que nuestra confianza no debe estar en nuestra propia sabiduría o capacidad de entender las situaciones, sino en Dios. Muchas veces, intentamos entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Queremos explicaciones, respuestas rápidas, un camino claro ante nosotros. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él de todo nuestro corazón, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. La verdadera confianza es aquella que dice: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Cuando enfrentamos dificultades, es tentador seguir nuestros propios instintos o buscar soluciones inmediatas basadas en nuestro entendimiento limitado. Pero Dios nos desafía a reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Él promete que, al confiar en Él, enderezará nuestros caminos, incluso cuando parece que estamos caminando en círculos. Este versículo nos enseña que la confianza no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de reconocer a Dios en todas nuestras acciones. Isaías 55, 8, 9 también nos ofrece una perspectiva importante sobre la diferencia entre nuestros caminos y los de Dios. Mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que Dios tiene una visión infinitamente más amplia que la nuestra. Muchas veces nos frustramos porque queremos que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Pero Dios nos asegura que sus planes son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Eso significa que, en nuestra jornada, habrá momentos en los que nos enfrentemos a situaciones que no tienen sentido, con preguntas sin respuesta y con la sensación de que todo está fuera de control. Es en esos momentos que necesitamos recordar que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que su sabiduría es infinita. Aunque no podamos comprender ahora lo que Él está haciendo, podemos confiar en que Él está actuando para nuestro bien y que, a su debido tiempo, veremos su plan perfecto desarrollándose. Hey, me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Esto es súper importante para que YouTube continúe compartiendo este contenido y para que podamos seguir ayudándote. Así que ya deja tu like, es gratis y hace toda la diferencia. Estos dos versículos nos ayudan a construir una base sólida para nuestra confianza en Dios. Nos desafían a no depender de nuestra propia comprensión, sino a entregarnos a la soberanía divina, incluso cuando no entendemos las razones por las que estamos pasando. Dios, en su sabiduría y amor,
sabe exactamente lo que necesitamos, y Él está trabajando en nuestros corazones y circunstancias de maneras que no podemos ver de inmediato. Además, Romanos 8:28 es un versículo poderoso que refuerza esta confianza en Dios. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Este versículo nos asegura que, incluso en las dificultades, Dios está trabajando para nuestro bien. Él puede usar cada circunstancia, cada momento de dolor y cada desafío, para moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Podemos confiar en que al final todo contribuirá para el bien de aquellos que aman a Dios y que están viviendo según su propósito. Salmo 46:10, por su parte, nos trae una instrucción práctica en medio del caos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando las tempestades de la vida se vuelven intensas, es fácil perder el enfoque y desesperarnos. Pero Dios nos llama a aquietar nuestro corazón, a detenernos por un momento y a reconocer que Él es Dios. Él es soberano, Él está en control y Él tiene el poder de darnos paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor es caótico. Este versículo nos recuerda que en medio del tumulto podemos encontrar descanso en su presencia. Por último, Filipenses 4:6-7 nos ofrece una garantía maravillosa. No estén ansiosos por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos llama a entregar todas nuestras ansiedades a Dios, confiando en que Él cuidará de nosotros. Cuando nos acercamos a Dios con oración y súplica, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión. Esa paz guarda nuestro corazón y nuestra mente, impidiendo que el miedo y la ansiedad nos dominen. Estos versículos nos muestran que, incluso cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en su sabiduría, confianza y paz. Dios no nos llama a entender todas las cosas, sino a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En momentos de dificultades, cuando la vida parece perdida y no podemos ver el camino ante nosotros, la confianza en Dios se convierte en nuestra ancla. La confianza no es simplemente una idea abstracta, sino una decisión concreta de creer que, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido, Dios está en control. Y es esa confianza que a lo largo del tiempo nos fortalece y nos lleva a una paz profunda que trasciende las dificultades. Cuando los vientos de la vida comienzan a soplar fuerte y nos sentimos desorientados, es crucial recordar una verdad fundamental. Dios no nos ha dejado solos. Él sabe lo que es mejor para nosotros y tiene un plan perfecto, aunque no podamos comprenderlo completamente. Necesitamos entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que Él no actúa por impulso o error. Cada paso que Él da en nuestra dirección es parte de un plan divino que, eventualmente, nos traerá una paz duradera. Isaías 55:8-9 ya nos enseña que los caminos de Dios no son como los nuestros, y es esa diferencia la que a menudo nos desconcierta. Nosotros, humanos, estamos limitados por nuestra percepción, mientras que Dios, con su visión infinita, sabe exactamente lo que es mejor para cada uno de nosotros. Cuando estamos en medio de una situación difícil y todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y es en ese momento que la confianza entra en escena. La confianza es nuestra respuesta a Dios, incluso sin respuestas claras. Es la decisión de creer que Él está haciendo algo más grande de lo que podemos ver. Recordemos que Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es decir, incluso si no podemos ver el bien en este momento, Dios está trabajando para nuestro bien. Esto incluye los momentos difíciles, las batallas emocionales, las pérdidas y las frustraciones. Dios es capaz de transformar las situaciones más dolorosas en algo bueno, algo que nos acerca a Él
y nos prepara para un futuro mejor. Es interesante notar que la confianza en Dios no es un proceso pasivo, sino activo. La confianza implica una elección diaria de entregar nuestras preocupaciones a Él, de buscar su dirección y de descansar en su presencia. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil caer en la tentación de intentar resolver todo solos, usar nuestras propias fuerzas o seguir caminos que parecen más rápidos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar, a esperar en su sabiduría y a caminar a su lado, sin prisa. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración. Él promete que, al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando confiamos a Dios nuestros miedos, ansiedades y dudas, Él nos da una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esto no significa que la dificultad desaparecerá de inmediato, sino que incluso en la adversidad tendremos un profundo sentido de paz, porque sabemos que Dios está cuidando de nosotros. Deja tu like y fortalece este mensaje. Eso hace toda la diferencia para el canal y nos ayuda a alcanzar a aún más personas, llevando fe y aliento para confiar en las promesas de Dios. Tu participación es esencial. La confianza en Dios también nos permite vivir con una perspectiva eterna. A menudo estamos tan enfocados en las circunstancias temporales que olvidamos que la vida aquí en la tierra es solo una pequeña parte del plan eterno de Dios para nosotros. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que nuestras leves y momentáneas aflicciones están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todas ellas. Esto significa que aunque el dolor y el sufrimiento son reales, son temporales y tienen un propósito eterno, podemos confiar en que al final Dios transformará todo dolor en algo que glorificará su nombre. Un buen ejemplo de esta confianza en Dios es el testimonio de Job. Cuando perdió todo, su familia, su salud, sus riquezas, Job aún declaró: «Sé que mi Redentor vive». Job 19:25. A pesar de no entender lo que estaba sucediendo, Job mantuvo su fe y confianza en Dios. No tenía todas las respuestas, pero sabía que Dios estaba en control y que tenía un propósito para su vida. Job no solo fue restaurado, sino que su historia se convirtió en un poderoso ejemplo de perseverancia y confianza en Dios, incluso en las mayores tribulaciones. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, que a pesar de enfrentar prisiones, naufragios, persecuciones y amenazas de muerte, siempre mantuvo su confianza en Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una lección poderosa que aprendió en medio del sufrimiento. Pero él me dijo: «Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena voluntad, me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo». Pablo aprendió que incluso en las dificultades, Dios le estaba ofreciendo gracia y fuerza para superar todo, y que en sus debilidades, el poder de Dios se manifestaba más plenamente. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios. Confiar en Dios no significa que vamos a entenderlo todo, o que las cosas van a ser fáciles, sino que es la certeza de que, a pesar de las dificultades, Él tiene un plan perfecto para nosotros y está con nosotros en cada paso del camino. Él promete que jamás nos dejará o nos abandonará, Hebreos 13:5. Incluso cuando no vemos, podemos confiar en que Él está trabajando a nuestro favor, sosteniéndonos con su gracia y guiándonos hacia un futuro de esperanza. La confianza en Dios es la clave para vivir en paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Al elegir confiar en su soberanía, recordamos que Él es mayor que cualquier dificultad y que con Él somos más que vencedores. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó momentos de angustia en los que sus oraciones no fueron atendidas como Él esperaba. Esto puede ser difícil de entender, ya que es fácil imaginar que, como Hijo de Dios, siempre tendría sus oraciones respondidas de manera directa e inmediata.
Sin embargo, el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas o cuando la respuesta es diferente de lo que esperábamos. En el jardín de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado y llevado a la crucifixión, Jesús oró fervorosamente al Padre. Él sabía lo que estaba a punto de enfrentar: el dolor físico, la separación del Padre y el peso del pecado del mundo. Entonces, hizo un pedido sincero y angustiante: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía de la dificultad que se avecinaba y, en su humanidad, oró para que, si era posible, el sufrimiento fuera evitado. Sin embargo, la respuesta que Jesús recibió no fue la que él esperaba. Dios no apartó el cáliz del sufrimiento. En cambio, Jesús tuvo que continuar su camino hacia la cruz. El sufrimiento era necesario para que el plan de salvación se cumpliera. Jesús, sin embargo, no insistió en su propia voluntad, sino que se entregó completamente a la voluntad del Padre, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Este momento en Getsemaní es un poderoso ejemplo de fe y confianza en Dios, incluso cuando la respuesta divina no es la deseada o comprendida. Esta oración no respondida, o mejor dicho, esta respuesta diferente, es uno de los mayores ejemplos de confianza en Dios en las Escrituras. Jesús no solo aceptó la voluntad de Dios, sino que la abrazó, incluso sabiendo que implicaría su muerte en la cruz. Él confió en que el sufrimiento tenía un propósito mayor: la redención de la humanidad. Incluso en el momento más difícil de su vida, Jesús confió en que el Padre sabía lo que era mejor y se sometió a esa voluntad. Cuando oramos, a menudo esperamos respuestas inmediatas o conforme a nuestros propios deseos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, puede tener planes diferentes para nuestras vidas. La oración de Jesús nos enseña que, incluso cuando Dios no responde de la manera que imaginamos, debemos confiar en su plan soberano. Esto nos desafía a aceptar su voluntad, incluso cuando nos lleva por un camino doloroso o incierto. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero promete estar con nosotros en todas ellas y darnos la fuerza para enfrentarlas. Jesús también nos enseña que aunque nuestras oraciones no sean respondidas de la manera que esperamos, debemos continuar orando. La oración es una forma de conectarnos con Dios, de expresar nuestros sentimientos y de someternos a su voluntad. La respuesta de Dios puede ser diferente de nuestras expectativas, pero la oración sigue siendo la forma de buscar su dirección y paz. Jesús, aún sabiendo que la cruz estaba delante, no dejó de orar. Buscó fuerzas en el Padre, entregó sus sentimientos y deseos, y aunque no entendía completamente lo que estaba por venir, confió en la sabiduría divina. Otro aspecto importante de esta oración no respondida es que Jesús no estaba solo. Llevó consigo a los discípulos, y aunque ellos fallaron en vigilar con él, Jesús aún los incluyó en el proceso de oración. En momentos de crisis, también somos llamados a compartir nuestros sentimientos y oraciones con quienes están a nuestro alrededor. La comunidad de fe tiene un papel fundamental en apoyarnos, orar con nosotros y ayudarnos a confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Aunque, como en el caso de los discípulos, las personas a nuestro alrededor no puedan comprender completamente lo que estamos enfrentando, la unidad en la oración fortalece nuestra confianza en Dios. Deja tu like y fortalece este mensaje. Esto hace toda la diferencia para el canal y nos ayuda a alcanzar a más personas, llevando fe y aliento para confiar en las promesas de Dios. Por último, la oración de Jesús en Getsemaní nos enseña que lo más importante no es obtener lo que queremos, sino someternos a la voluntad de Dios. Esto no significa que debemos ignorar nuestro dolor o nuestros deseos, sino que, como Jesús, debemos presentar nuestras peticiones al Padre y luego confiar en que Él sabe lo que es mejor. Jesús podría haber pedido ser librado del sufrimiento,
pero sabía que, al seguir la voluntad de Dios, traería la salvación para todos los que creen. Cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que imaginamos, podemos sentirnos decepcionados, ansiosos o incluso desilusionados. Pero, al mirar el ejemplo de Jesús, podemos aprender a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y amor, siempre tiene un plan mayor del que podemos ver. Podemos confiar en que Él está en control, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Incluso en las oraciones no respondidas como esperamos, Dios está trabajando en nuestra vida para cumplir su propósito. El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos enseña que al confiar en Dios, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos el motivo de las dificultades que enfrentamos. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo los próximos contenidos. Ahora están apareciendo pantallas finales. Así que haz clic y sigue viendo para entender cuánto es grande el amor de Dios por ti.